Continuamos en este programa la noche. En el marco del octavo Congreso Iberoamericano CEAPI en Sevilla, España, nuestra directora Claudia Gurizati también entrevistó a Arantxa González. Estamos hablando de la exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Esta exministra habló con nuestra directora de los desafíos que para el mundo representa la guerra arancelaria declarada por Estados Unidos, de la expectativa frente al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, de la gestión económica y comercial con China, así como de los retos en la protección de los pesos y contrapesos de las democracias. Ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación. Tuvimos una en el año 2021, si no estoy mal, a la ministra, y cuando demostró que tenía mucho interés con lo que sucedía en América Latina. Así es. Ahora estamos reunidos en este congreso, el más grande de encuentro de empresas grandes y familiares hispanoamericanas. ¿Cómo valora usted esta reunión? Bueno, la valoro muy positivamente, sobre todo por los tiempos que corren. Y la valoro muy positivamente porque en realidad es en la expresión del deseo de la comunidad iberoamericana, desde Europa y desde América Latina y el Caribe, por construir resiliencia en tiempos de turbulencia. Vivimos momentos de vaivenes económicos muy fuertes, de gran volatilidad. Vivimos momentos de gran disrupción geopolítica, donde quienes nosotros creíamos que eran nuestros aliados cambian de bando, pero hay en este momento una cosa que permanece, es esta relación tan estrecha de la comunidad iberoamericana. O sea que construir comunidad iberoamericana como el mejor antídoto a la volatilidad actual. Estábamos escuchando sobre buscar nuevas oportunidades o volver a las oportunidades que siempre hemos tenido, de las que siempre hemos hablado, pero que ahora recobran importancia. Y hablo directamente de la guerra arancelaria de Donald Trump. Esto ha marcado un sacudón tremendo en todas las reglas del comercio internacional. Usted, que estuvo en un altísimo cargo de la Organización Mundial del Comercio, lo entiende. Ese sacudón muchos lo están asumiendo como un despertador. Nos despierta, no nos gusta, es súper desagradable, pero finalmente nos llama la atención. Esa despertadora, ¿que nos puede llevar si de verdad lo asumimos? Bueno, todo dependerá de qué haga el resto del mundo. Estados Unidos representa el 13% de las exportaciones en el mundo. Todo dependerá de lo que haga el 87% restante. Sabemos que este 13% tiene un deseo proteccionista, de aumentar los aranceles, de proteger más su mercado. Pero todo dependerá de qué quiera el 87% restante. ¿Este 87% restante va a seguir esa senda o va a seguir otra? ¿Va a aumentar su protección o va a mantenerla donde está? Porque si la mantiene donde está, si este 87% se compromete con reformar las reglas del comercio internacional, si mantiene sus mercados abiertos, si mantiene sus flujos comerciales entre ellos, y en ese 87% hay una gran proporción de América Latina y Europa, y hay una gran proporción de China. Si decidimos que nuestro modelo es el de mercados abiertos, es el de protección inteligente, bueno, entonces seremos nosotros los que dictemos las reglas del comercio internacional en el siglo XXI. Y seguiré promocionando mercados, tratados de libre comercio. Precisamente hay una gran expectativa por lo que pueda significar el mercado más grande del mundo, toda América Latina con Europa, si entra ya finalmente el Mercosur en ese tratado. Toda esa es una potencializar precisamente las relaciones y poder tener esas certezas de las que habla. ¿Qué, cree que ya va a estar cerca, que logremos ese supermercado gigantesco entre América Latina completamente y Europa? Bueno, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tenía una gran racionalidad económica. Tenía un gran interés para ambas partes desde el punto de vista económico, comercial, flujos que podían aumentar, nuevas oportunidades para las empresas y para los operadores económicos en ambos lados del Atlántico. Pero hoy, además, este acuerdo es una gran oportunidad geopolítica, quizás una necesidad geopolítica. América Latina busca resiliencia, la Unión Europea busca resiliencia. Juntos podemos hacer
podemos darnos mutuamente esta resiliencia, esta capacidad de resistir más y mejor a los vaivenes geopolíticos globales. Es una gran oportunidad que yo estoy convencida que no vamos a dejar pasar y que veremos, quiero pensar, en próximamente no solo en la conclusión del acuerdo que ya está hecho, sino la ratificación y la entrada en vigor de este acuerdo. Sería un acuerdo que abarcaría a más de 1.000 millones de personas, es decir, que ya tenemos conexiones con cada grupo de países con ese acuerdo comercial con Europa. Podríamos plantearnos como un polo muy interesante, incluso no solo frente a Estados Unidos, también frente a China, que digamos es el otro jugador estratégico gigantesco en este tablero. ¿Cómo sería eso? Bueno, es la pieza que falta en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La Unión Europea y América Latina y el Caribe ya tienen unos acuerdos comerciales con México, con Chile, con los países de la Comunidad Andina, con los países del Caribe. La pieza que falta es las 4 grandes economías del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Es la conclusión de esta relación entre las dos regiones. Y es cierto que si lo hacemos, vamos a poder hablarle de tú a tú a Estados Unidos, pero también podemos hablarle de tú a China, en un momento en el que evidentemente es importante también tener poder para poder hablar de igual a igual con estos otros grandes colosos comerciales. Ahora, el tema de China es que ya se ha convertido en el principal socio comercial de más de 120 países, en bilateral, creo que más de 60 países. Siempre está esa competencia de quién es la economía más grande del mundo, si ya China alcanzó a ser la economía más grande del mundo. Y bueno, todo esto de todas maneras va generando bienestar y progreso económico. Es que cuando China llega, invierte, ayuda a hacer un puerto rapidísimo, ayuda a hacer una carretera rapidísimo en todo el tema de infraestructura y sobre todo infraestructuras críticas rapidísimo, pues la gente siente ese beneficio. Hoy lo que sí se me hace pensar, o lo vemos también con Donald Trump, es hasta qué punto estamos relativizando detrás de ese beneficio económico el concepto clave y básico de las libertades que está enmarcado en la democracia. Así es, y yo creo que esta es una de las grandes consecuencias de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, de la que quizás hablamos menos, pero que nos debería preocupar más, que es la erosión democrática en Estados Unidos, una erosión que es preocupante para quien nos hemos mirado siempre en el espejo de la democracia norteamericana y que ahora vemos como esa erosión en Estados Unidos irradia también al resto de las democracias que somos nosotros. No es que nosotros no tengamos problemas, nosotros también tenemos, y la comunidad iberoamericana tiene también problemas democráticos dentro de nuestros países. Tenemos que ser honestos, pero evidentemente el que Estados Unidos cambie de bando refuerza a las fuerzas antidemocráticas también dentro de nuestros países. Cuando yo escucho decir en Estados Unidos que el presidente está por encima de la ley, que el presidente está por encima de la Constitución, que el presidente refleja la voluntad del ciudadano y que para eso no tiene que haber cortapisas, me preocupa. Porque estos y más mensajes que también escucho sobre todo dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto creo que donde tenemos que poner también mucha atención es en la protección de nuestras democracias, en la protección de estos pesos y contrapesos, de esta mezcla entre legitimidad y eficiencia, que es lo que representa. Es decir, que no quiere ser socio de China. China, después de toda su reforma y la liberalización, nos sacó cerca de 1.000 millones de personas de la pobreza. Es decir, es evidente. Pero al mismo tiempo ahorca, al mismo tiempo las libertades, al mismo tiempo siguen los trabajos forzados, las violaciones a los derechos humanos, la no opinión es solamente un partido político. Es decir, ahí es cuando de todas maneras no se puede perder esa conciencia, ¿verdad? De relativizar, de estar relativizando. Pero bueno, también están los intereses y necesitamos seguir progresando. Entonces ahí como moverse sin perder los valores, pero sacando el provecho que se necesita para el interés económico. Sí, bueno, por eso nosotros en Europa no llamamos a China aliado. Llamamos a China socio, competidor y rival sistémico. No lo llamamos aliado. Pero yo creo que con China lo que tenemos es que evitar 2 trampas. La trampa número 1 es pensar que podemos desacoplarnos de la economía china. No podemos desacoplarnos de la economía china y la economía china no puede desacoplarse de la nuestra. Lo que tenemos es que gestionar más inteligentemente esta relación económica y comercial.
Cuando un país como China representa 30% de las emisiones de CO2, cuando representa el 13% del comercio internacional, el 14% del PIB mundial, cuando representa un eslabón imprescindible para la estabilidad financiera internacional, no podemos desacoplarnos de China. Necesitamos gestionar esta relación de una manera inteligente. La otra es también no pensar que porque se ha debilitado nuestra alianza con Estados Unidos, vamos a construir una alianza con China. Nuestra relación con China no es una alianza, porque hay cuestiones en las que tenemos puntos de vista muy distintos y ellos los tienen también con respecto a nosotros. Los derechos humanos son uno. En nuestro caso en Europa, la relación entre China y Rusia y la derivada sobre Ucrania es un elemento que a nosotros, pues evidentemente nos causa preocupación. Pero que no sea un aliado no significa que no tengamos que tener unas relaciones con China. Necesitamos unas relaciones funcionales con China. Y creo que esto es importante independientemente de lo que haga la administración de los Estados Unidos. Ellos verán lo que es mejor para ellos, pero nosotros a lo nuestro. Sí. Y eso significa establecer también una relación funcional con un país llamado China. No, absolutamente, y por eso ese concepto suyo de fortalecernos como región Latinoamérica, Hispanoamérica, Europa, y plantearnos frente que ven los que nos quieren meter en esa bipolaridad, como decía Sergio Díaz Granado, una novia en disputa permanentemente, y bueno, y queremos es tener esa autonomía. Ahora, hablando de la democracia y de los derechos humanos, usted, cuando llegó al ministerio y que pudimos hablar en esa ocasión, la ministra González Laya bajó a Cúcuta, a la frontera con Venezuela, y fue testigo de esa crisis humanitaria que ya hoy estamos contando en 8 millones de personas, de venezolanos que han tenido que huir a todos los países de América Latina, a Estados Unidos, a España, frente a esa también postura de Donald Trump contra inmigración. ¿Cuál es la alternativa que en este momento está dando Europa? Bueno, este es un problema muy sensible y creo que tenemos también que prestarle mucha atención. Lo que estamos viendo también es una agresividad por parte de la administración estadounidense hacia los migrantes. Y los migrantes en Estados Unidos son principalmente migrantes latinoamericanos y son en gran parte mexicanos, pero también venezolanos, son colombianos. Y estamos viendo, desgraciadamente, unas actitudes tremendamente, yo casi llamaría xenófobas, hacia ciudadanos latinoamericanos por parte de la administración estadounidense, deportaciones y una estigmatización hacia esas personas. Y me preocupa porque eso lo que hace es refuerza esta idea populista de que la migración es negativa y que el migrante es el enemigo. Y yo no creo que la migración sea negativa ni el migrante sea el enemigo. El enemigo es el tráfico de personas. Lo que necesitamos es ordenar esa migración. Lo que necesitamos es abrir canales regulares para esa migración. Es establecer unas condiciones donde se sepa cuáles son la manera de llegar legalmente, regularmente a un país y evitar que las personas caigan en manos de mafias que trafican con la desgracia humana. Y en segundo lugar, evidentemente lo que tenemos es que tratar de trabajar para mejorar las condiciones en los países de esos emigrantes, que es también lo contrario de lo que vamos a hacer si cerramos, si acabamos con la ayuda al desarrollo, si acabamos con la cooperación internacional, si demolemos las Naciones Unidas. Por eso a mí me preocupa mucho esto, porque en un momento en el que necesitamos cooperación internacional para mejorar la vida de todos los países y de los ciudadanos de todos los países, en un momento en el que necesitamos ordenar los flujos migratorios, lo que vemos son políticas populistas que no tratan la raíz del problema, sino que se ceban sobre los individuos, sobre los hombres y las mujeres, que al final son víctimas también, muchas veces, de unas condiciones inhumanas en sus países. Los mismos congresistas que hacen parte del partido de Donald Trump, los republicanos, están haciendo esa reflexión. Lo decía uno en una entrevista que en ese programa hace unos días. Mire, que los del Tren de Aragua son venezolanos, es verdad, pero no todos los venezolanos son del Tren de Aragua y están tratando de impulsar nuevas leyes para compensar la pérdida del TPS, que son 500,000 personas, incluidos los cubanos, cuya migración fue también la segunda más grande en la historia de Cuba el año pasado. Entonces, también pensamos en, desde Europa, obviamente quienes están cruzando fronteras no se pueden venir a Europa, pero desde Europa se están planteando también alternativas y opciones a quienes van llegando para regularizarlos. ¿Se puede hacer algo más? Desde el gobierno, por ejemplo, español, ¿se puede hacer algo más?
Bueno, el gobierno español ha sido tremendamente generoso en este tema, ha sido tremendamente abierto, ha sido uno de los pocos gobiernos también nadando a contracorriente de otros en Europa que también les son mucho más reticentes a aceptar migrantes dentro del espacio europeo. España ha sido distinta. España ha acertado que puede ser un plus para nuestra economía, puede ser un plus para nuestra sociedad. Desde luego, queremos mostrar más humanidad, que al fin y al cabo es también de lo que se trata, pero insistiendo siempre en esta forma regular, en esta forma transparente, en esta forma ordenada, porque creo que con eso lo que hacemos es asegurarnos que los ciudadanos de nuestros países receptores, no sienten la migración como un peligro, sino que sienten la migración también como una oportunidad. Frente a Ucrania y Rusia, tenemos un país europeo invadido por Rusia. Comenzó la relación Zelensky-Trump terrible en esa reunión vergonzosa, tristísima para una persona que ha tratado de mantener la dignidad en un país invadido. Luego ya parece que Donald Trump le está diciendo a Rusia que ya es hora de que se detenga. ¿Cuál puede ser ese papel definitivo, de verdad, del presidente de los Estados Unidos en resolver esta guerra que nadie quería, que se provocó por una invasión rusa? Bueno, primero decir que es cierto que es un problema europeo porque Ucrania es un país europeo que está en el corazón de Europa y por lo tanto es una cuestión muy importante para nosotros europeos, pero también hay que entender lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un cuestionamiento de las fronteras de un país, de la soberanía y de la integridad territorial de un país. Y esto nos tiene que preocupar a todos, estemos en Europa o no estemos. Porque si se acepta que un país puede unilateralmente cuestionar la frontera de otro país y la soberanía y la integridad territorial de otro país, estamos dando carta blanca, casi invitando a que otros países lo hagan en otras latitudes, ya sea en América Latina, ya sea en África, en lugares donde además las fronteras hay muchas cuestiones abiertas. En América Latina también la hay. Miremos la frontera entre Venezuela y Guyana, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un problema para la comunidad internacional. Y yo creo que la resolución todos tenemos que aportar un poquito a la resolución de este conflicto, pero la resolución tiene que venir de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, entre el agresor y el agredido. Y lo que buscamos, y lo que hemos de buscar, creo, es una paz que sea justa, es decir, que recompense al agresor y que sea duradera, que no sea un parche, porque sabemos que con parches anteriores ha sido casi una invitación a seguir avanzando. Y yo creo que esto es una postura muy europea, porque lo que queremos es una paz justa, duradera. Eso es lo que hemos intentado convencer al presidente de los Estados Unidos, que debemos juntos perseguir, y esto es lo que siempre tratamos de explicar alrededor del mundo, a otros países que a veces piensan que esto es un problema muy lejano, que no les impacta a ellos, para que todos juntos busquemos una solución a este problema y buscando una paz justa y duradera nos aseguremos que no se repite en otras geografías alrededor del mundo. Y frente al argumento que llega también desde los Estados Unidos sobre el incremento en el gasto de defensas, porque pues, también puede ser campanazos. Europa dejó de invertir en la defensa, se enfocó en otras inversiones que eran necesarias, sin duda. ¿Es necesario volver a sentir que invertir en defensa pues, no se puede tampoco macardizar o cuál es el mensaje? Bueno, primero de todo yo cuestiono mucho esta idea que a veces algunos expanden que la Unión Europea no ha gastado en defensa. La Unión Europea ha gastado en defensa y además la ha gastado comprando material de defensa estadounidense. Así es que si vamos a hacer las cuentas, hagamos las cuentas correctamente. Es cierto, y además hemos aumentado en estos últimos 5 años. Comprábamos alrededor del 50% de nuestro material de defensa de los Estados Unidos y hoy es el 2/3. O sea que, sí, tengamos también esto en cuenta. Quizás lo que es cierto es que se está deteriorando el contexto internacional, se está brutalizando las relaciones internacionales. Hay un arco de fuego alrededor de la Unión Europea que va desde Rusia, desde Bielorrusia, el Medio Oriente y el Sahel. Todo eso son riesgos y que tenemos que ser capaces de responder a estos riesgos, amén de otros que siguen también con nosotros, como puede ser los riesgos derivados del cambio climático, los riesgos
de una tecnología muchas veces sin contrapisas en ciberseguridad, por ejemplo, en aumento de ciberataques, aumento de los ataques contra las infraestructuras civiles. Todo esto necesita una respuesta y hay que dársela. Pero yo creo que deberíamos empezar entendiendo dónde están los riesgos, cuáles son las capacidades que a Europa le falta y después ver de qué manera vamos a invertir para responder a estas nuevas capacidades que necesitamos, cuánto vamos a hacer a nivel nacional y cuánto vamos a hacer a nivel europeo, entendiendo que es cierto, la alianza que nos protegía antes frente a riesgos, que era la OTAN, está hoy debilitada y que los europeos tenemos que tomar más de nuestra defensa y de nuestra seguridad en nuestras manos. Le quiero agradecer muchísimo a la exministra Arantxa González Laya, porque es interesante hablar con usted de todo el tema de integración de América Latina, que lo tiene clarísimo, también como exfuncionaria de la Organización Mundial del Comercio, y sobre todo estos temas de geopolítica, que son, bueno, que sí, que nos tocan, que no los podemos perder de vista. Muchas gracias. Un placer, un placer. Interesante análisis de la ex canciller española Arantxa González en diálogo con nuestra directora Claudia Gurisati desde Sevilla, España. De esta manera hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en la red X, en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @NTN24, @Segurisati, NTN24 y en mi cuenta personal @Jefferson NTN24, en @La Noche NTN24 también. De esa manera hemos llegado a la parte final. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.